Tengan un buen día, jóvenes. Nuevamente nos vemos por este canal de comunicación y ahora vamos a hablar sobre el contenido, la identidad política del indicador del logro 3.5. Reconoce identidades políticas reflejadas en actitudes indiferentes o posturas definidas ante temas de interés social y asume con responsabilidad su capacidad de tomar decisiones. Ese es exactamente el indicador que se relaciona con el contenido de la identidad política, es decir, que vamos a estudiar cómo el individuo realmente reconoce su identidad y cuáles son las posturas que éste toma ante el interés social y también si asume con responsabilidad su capacidad ante la toma de decisiones responsables. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. Y dicho en otras palabras, eso tiene que ver con los partidos políticos. Pero vamos a tratar este tema de manera objetiva, de una manera en la cual pues debemos de dar nuestra postura, nuestros argumentos, ¿verdad? De manera objetiva. Para ello vamos primeramente a definir qué vamos a entender por identidad política. Y cuando hablamos de ello, debemos tener eh, una serie de preferencias, ¿verdad? Cada uno de los seres humanos y una toma de posición frente a los problemas y grupos políticos que actualmente existen. Así también, cuando hablamos de identidad política, debemos de responder también a la definición de metas y del sentido de la propia misión dentro de la sociedad. Es un reconocimiento exactamente de la conciencia del propio yo. Esa conciencia va acompañada muchas veces de las preferencias políticas y culmina con la elección de un determinado partido político. Entonces, el principio y el fin ético de la política es el bien común. Esto quiere decir que es la razón del existir de la política, es la búsqueda del bienestar de los integrantes de una comunidad. En ese sentido también es el deber del Estado en promover y garantizar el bien común de tal manera que será, que tan bueno es, ¿verdad? Y obviamente ese sentido común y ese bienestar debe de beneficiar no a un grupo privilegiado, sino que debe de beneficiar a todos. Debe de promover también el Estado ese bienestar a toda la comunidad. Entonces, muchas veces vamos a entender, ¿verdad? Como partido político, lo que destacan sociólogos, filósofos, y vamos a citar exactamente en esta ocasión a Max Weber. Él define, Max Weber, que los partidos políticos son como una forma de socialización que descansando en un reclutamiento formalmente libre, tienen por fin proporcionar poder a sus dirigentes. Dentro de sus asociaciones, otorgan también por este medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o muchas veces también materiales. Eso es lo que define Max Weber, jurista, historiador y sociólogo alemán. Por otro lado, David Huxton, politólogo canadiense, también nos dice que los partidos políticos para él son como un canal de transmisión hacia los poderes públicos de las demandas de la población, mediante los cuales, dice él, se decide qué políticas públicas deben efectuarse para garantizar la convivencia pacífica, para garantizar el progreso social. Entonces, esos son los dos conceptos sobre qué se va a entender, qué son los partidos políticos. Ambos tienen mucha relación, por lo tanto, el programa de estudios sociales retoma ambos conceptos porque ambos realmente se apegan a lo que realmente constituye lo que es un partido político. Pero, ¿qué nos dice la Constitución de la República de El Salvador? En el artículo 85 se determina que los partidos políticos son las formas asociativas
con fines políticos y titulares de la representación del pueblo dentro del gobierno. Esto significa que otros grupos sociales o individuos no pueden presentar al pueblo dentro del gobierno, ya que para poder representarlo necesariamente deben estar dentro de un partido político. Algunos políticos, según el artículo 72 de la Constitución siempre de la República de El Salvador, son, número 1, ejercer el sufragio. Número 2, asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar ya a los ya constituidos. Y número 3, optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determina la Constitución y las leyes secundarias. ¿Cuáles son las leyes secundarias? El Código Electoral es una ley secundaria que regula el actuar exactamente de los partidos políticos, que regula la inscripción de toda aquella persona que ostenta, ¿verdad?, a participar en la política, como la inscripción de los candidatos. Alcalde, la inscripción a los candidatos. A presidente, la inscripción de candidatos a diputados. Entonces, dicho en otras palabras, lo que maneja el artículo 85 y lo que maneja el artículo 72 de la Constitución tiene mucha relación al concepto de Max Weber y tiene mucha relación a la definición también de David Heston sobre qué es exactamente la política, qué se va a entender como partido político. Por otra parte, debemos también tener claro que dentro de la identidad política vamos a encontrar problemas éticos y problemas políticos. Dentro de la política, por ejemplo, la ideología es un sistema que se utiliza para alcanzar y mantenerse en el poder. Eso vamos a entender por ideología, un sistema que se utiliza para alcanzar y mantenerse en el poder. Y las principales ideologías políticas de la actualidad son el marxismo y el liberalismo. En ambos modelos, la inspiración inicial es la libertad y la idea de autonomía social e individual, tanto del marxismo como del liberalismo. Pero la relación entre la ética y la política se concreta en las decisiones de los agentes políticos. Por ejemplo, el político sabe su fin, que es garantizar el bienestar general de los ciudadanos a quienes él o ella representa. Y la ética exactamente se ocupa del estudio racional de la moral. También se ocupa de la virtud, del deber, de la felicidad y del buen vivir. De eso se debe ocupar lo que es la ética. De tal manera entonces que tanto la política y la ética tienen una estrecha relación, porque el político debe velar por un bienestar económico y educativo del pueblo, debe de velar por una seguridad pública, debe de velar por la eficacia del sistema judicial para que los ciudadanos tengan condiciones sociales necesarias para realizar como seres humanos que son. Sin embargo, y es lamentable que este fin en la política muchas veces no logra alcanzar su verdadero ejercicio de principios y de valores, ya que muchas veces la honestidad y la responsabilidad, y también, por qué no decir, la solidaridad, se vuelven dilemas éticos ideológicos. Un ejemplo claro, el aborto y la eutanasia. Ambos sabemos muy bien que están vinculados con otras variables culturales, como la religión y los derechos humanos, entre otros. Pero, ¿qué es el aborto? Este tema de opinión mundial se encuentra dividida. Unos, por una parte, son partidarios que se debe aplicar y otros están en el rechazo que se debe, valga la redundancia, rechazar. Para el caso de El Salvador, está condenado ese tipo de práctica por el Código Procesal Penal,
que dice exactamente que aquellos que provoquen o consientan el aborto pueden ser encarcelados desde 2 hasta 8 años. Por otra parte, la eutanasia es otro tema también delicado como el aborto, porque unos son también partidarios de su legalización y otros están en contra que se penalice. Los partidos de legalización argumentan, ¿verdad?, que la persona tiene derecho a disponer de su vida y recibir la ayuda necesaria para recibir una muerte indolora, ¿verdad? Mas, sin embargo, hay otros partidos que están de acuerdo que se penalice, argumentando que el Estado debe proteger el derecho a la vida y el derecho a la no discriminación por enfermedad o por qué no también por vejez o retraso mental. O hasta en el caso de la malformación también del cuerpo. Entonces, es ahí donde entra lo que es la política y la ética, y ambas, ¿verdad?, se relacionan. Y ahí, pues, lamentablemente, ¿verdad?, los políticos muchas veces se ven involucrados en actos indecorosos y, por qué no, también mencionar las conductas irresponsables, donde es ahí que se rompe exactamente la ética que ellos deben de mantener siempre. Por otro lado, encontramos cuál es el rol entonces que desempeñan los partidos políticos. Y el rol es moldear las orientaciones cognitivas y afectivas, moldear también las condiciones evaluativas de los ciudadanos hacia los objetos políticos, entre ellos los partidos y líderes. Es decir, que deben de transmitir, el funcionario debe transmitir una cultura política en general y debe de buscar la formación de un núcleo duro de militantes que toman parte, este grupo de militantes poco a poco forman parte de tareas, ¿verdad?, de proselitismo, y muchas veces también forman parte de las campañas electorales. Entonces los partidos también están llamados a movilizar a la ciudadanía. Están llamados también los partidos a la movilidad de individuos o grupos sociales pasivos. Esto quiere decir que están llamados a la participación en la vida pública. Y finalmente, el rol también que ellos desempeñan son políticas públicas. Las políticas públicas son los productos de un sistema político. Es decir, son las decisiones vinculantes que toma el sistema y las acciones que permiten implementar esas decisiones. Esto, en otras palabras, quiere decir, como un ejemplo, que las decisiones en materia de educación, las decisiones en materia de salud, las decisiones que se toman en materia de seguridad o economía y las acciones que se realizan para echar o andar tales decisiones constituyen lo que se le llama política educativa. Y por otro lado está la política sanitaria, la política que tiene que ver con la salud y la política de seguridad que tiene que ver obviamente con el sistema de seguridad pública y la economía. Entonces, todas estas son políticas que se deben echar a andar, son vínculos que viene siendo producto de las decisiones públicas. Entonces, ese es el rol que deben desempeñar los partidos políticos. Deben desempeñar líderes partidistas que intercambien favores no para un interés individual. Deben también promover la identidad e ideología por la lealtad de los simpatizantes. Y por supuesto, también deben de promover lo que son votantes, afiliados y militantes del partido. Entonces, esto es lo más importante en cuanto a lo que son los roles que deben desempeñar los partidos políticos. Y de aquí pasamos a lo que es el segmento de MUSI. En esta ocasión en MUSI vamos a hablar un nuevo contenido que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana y el cuidado de los recursos naturales.
Y cuando hablamos de responsabilidad ciudadana, ¿qué tan responsable yo soy y qué tanto yo participo en proyectos, tanto del centro escolar donde yo estudio y de proyectos de mi comunidad? Entonces, tiene que ver con la responsabilidad como ciudadano que soy. Obviamente debemos de tener claro que ustedes, ¿verdad? Y como mi persona, debemos de ser ciudadanos comprometidos con la naturaleza. Y sobre eso vamos a hablar, sobre la responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana tiene que ver con el cuidado, como ya muy bien lo dije, de la naturaleza. Y quieras o no, este debe ser una tarea de todos nosotros como personas, que debemos de asumir un compromiso con las futuras generaciones para heredarles a esas futuras generaciones un medio ambiente que les asegure eh, que los recursos necesarios ellos van a contar, porque ¿quiénes nos heredaron a nosotros este medio ambiente y este ecosistema? Pues las otras generaciones. Y quieras o no, estamos sobreviviendo, ¿verdad? Con escasez de agua, eh, cambio climático, pero realmente nos han dado un ecosistema bastante aceptable. Pero ¿cuál es el que nosotros vamos a heredarle a las futuras generaciones? Entonces, debemos de asegurar que los recursos necesarios y con el cual puedan vivir en armonía. Sin embargo, muchas veces damos la impresión de que aún no hemos tomado conciencia, y ese es el problema, la conciencia, ya que ni los países altamente industrializados y principalmente esos países emisores de gases de contaminación han querido adquirir compromisos. Entonces, si ellos como principales países promotores de la contaminación ambiental y del daño que se le está haciendo al ecosistema no han tomado una seriedad de compromiso, entonces ahí es donde viene la participación ciudadana. Nosotros debemos de actuar ya, debemos de dar ese paso y por lo tanto, ante esta realidad, cada ser humano debe comenzar a hacer su parte en acciones tan sencillas. Acciones como, por ejemplo, no tirar basura en cualquier lugar. Acciones que nos lleven a sembrar árboles. Acciones que nos lleven a la buena práctica y cultura del reciclaje. Y por qué no también actuar responsablemente para la preservación de dichos recursos naturales. De que aún disponemos, podríamos decir, ¿verdad? Pero la protección del medio ambiente es un deber personal, no un deber de todos, sino que es un deber personal que cada uno de nosotros debemos de tomar conciencia, porque en este momento yo estoy diciendo que todos tenemos ese deber, pero debemos de actuar de forma individual, siendo conscientes realmente de la necesidad y de ese compromiso. Y por supuesto, también es un deber familiar, como familia, tener ese hábito, esa costumbre, esa cultura del reciclaje y del ahorro, ¿verdad? Y también, por supuesto, debe ser también un deber de la comunidad. Dentro de la comunidad también debemos de practicar esas buenas costumbres y de protección al medio ambiente. Pero sobre todo, debe ser mayor aún el compromiso estatal, es decir, de las entidades públicas del gobierno. Ante ello, por tal razón, este tema de la responsabilidad ciudadana y del cuidado se ha vuelto muchas veces un tema internacional, tanto así que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 5 de junio como el Día Internacional del Medio Ambiente, con el fin de exhortar a los países miembros sobre la necesidad de proteger los recursos naturales, sobre la necesidad de promover comportamientos de consumo que sean amigables con la sostenibilidad del planeta y por supuesto con el cuidado del medio ambiente, ya que es parte de la responsabilidad ciudadana de unir esfuerzos y sobre todo de tomar las acciones que generen un impacto positivo en nuestro entorno más inmediato y por supuesto reconociendo la bondad de lo que ha creado Dios. Y por supuesto esos efectos de una sociedad
industrializada. Entonces, hacia eso va, jóvenes, lo que es en que debemos de poner en práctica dicha responsabilidad ciudadana para nuestro ecosistema. Bueno, hasta aquí llego por esta ocasión. Les deseo éxitos en esta nueva semana. Bendiciones.